que con Trump puede pasar cualquier cosa, pero que Trump a la vez no es un líder que se vaya a dejar manipular por nadie. Si Trump hubiera estado gobernando, igual Putin no se hubiera atrevido a hacer una invasión a gran escala como hizo en 2022. Entonces, bueno, ya te digo que creo que con Trump puede haber sorpresas. En Ucrania, por ejemplo, la victoria de Trump, sin embargo, no se ha visto de una manera tan apocalíptica como muchos pensaban. En Europa, por ejemplo, pues estaban completamente desquiciados en algunos casos, ¿no? Diciendo que, bueno, poco más o menos Trump era el candidato de Putin. Por ejemplo, el caso de Taiwán. Yo creo que todo eso está también pendiente de lo que ocurra en el frente del este, lo que ocurra con Ucrania y esa situación. En función de cómo salga esa guerra, podemos pensar en algún tipo de intervención militar. En caso de claramente China, que bueno, no para de hacer ejercicios y maniobras en la zona, pues diera ese paso. Es decir, si no hubiera la respuesta fuera dubitativa, pues tú puedes pensar una guerra rápida, lo que pensó realmente Putin. Pedro Sánchez está viendo que sus amigos se están yendo. Trudeau ha dimitido, o le han dimitido. Biden también se ha ido. En varios países Scholz se va a ir. Es decir, la izquierda europea está llevándose un palazo tras otro, ¿no? En el caso español, España o hace una transformación radical o es que esto es un desastre. O sea, es decir, es que esto al final tenemos un modelo completamente insalvable que va a acabar quebrando de una manera o de otra, ¿no? El matrimonio de Pedro Sánchez con Begoña estuvo plagado de irregularidades. Hice un documental al respecto de la biografía de Pedro Sánchez. Casa Trinidad Jiménez, que era su mentora política, él y a Begoña, y ahora resulta que se confirma que ha mentido en el acta matrimonial, ha mentido en su fecha de nacimiento para el acta matrimonial, ¿no? O sea, la que faltaba, hasta eso. La bienvenida a Álvaro Peñas, mucho gusto, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Nicolás, buenos días. Muchas gracias por haber invitado al programa. Gracias por la paciencia también, don Álvaro, que tuvimos algunos inconvenientes técnicos que nos hicieron arrancar un poquito tarde. Ningún problema. Mi primera pregunta a destajo es, ¿usted considera que terminará la guerra de Ucrania como la hemos visto desde febrero del año 2022? ¿Y cómo y cuánto tiempo veremos que transcurrirá hasta que ocurra esa pacificación de Europa del Este? Claro, vamos a ver. Una cosa es lo que hemos visto también durante la campaña electoral, ¿no? En la que Trump hablaba de aquello de acabar con la guerra de Ucrania en un día, ¿no? Creo que bueno, esto es un eslogan, era parte también de los discursos, ¿no? Y que sabemos que es algo mucho más complicado. De momento ya ha habido una primera propuesta estadounidense por parte de la administración de la que va a llegar ahora la administración Trump, y los rusos ya nos han mostrado muy partidarios de ella. Lo veo muy complicado. Sí creo que el concepto que defiende Trump, el concepto de paz mediante la fuerza, creo que es muy adecuado. Es decir, en un momento dado se ha dicho, bueno, si los rusos no se abrieran a razones, pues nosotros estamos dispuestos a armar a Ucrania hasta los dientes, ¿no? Creo que eso sí puede tener efecto. Creo que eso es una política o un acercamiento inteligente, porque al final creo que para entenderse con Putin, el único idioma que va a entender es la fuerza. En un momento dado, creo que hay un vídeo de hace unos años en el que le están entrevistando a Trump y Trump dice en un momento dado, yo tengo mis armas nucleares son más grandes que las de Putin, ¿no? Como diciendo, si en un momento dado tenemos que sacar pecho, pues Estados Unidos tiene mucho más pecho que Rusia. Y además esta guerra también lo ha demostrado, ¿no? Hemos visto algunas cosas, sobre todo en lo que eran las armas tecnológicas, en las que hemos visto la superioridad de las armas occidentales. Creo que es bastante manifiesta, por más que la propaganda rusa nos haya contado otras cosas o nos hablarán de esas superarmas a veces. Hemos visto que en general, la mayoría hemos visto el destrozo de sus unidades blindadas y cómo han tenido que recurrir, por ejemplo, pues a todo el viejo arsenal soviético, ¿no? Que tenían desde los años 80 en las campas de Siberia. Entonces creo que ese es el enfoque correcto. Vamos a ver Trump hasta qué punto llega hasta qué punto cumple con eso, ¿no? Decir, bueno, voy a armar a los ucranianos. Y aún así también entiendo que sería la única forma real de poder establecer unas conversaciones de paz serias. Hemos visto que Rusia, o la impresión que da Rusia por las declaraciones que hace, es que lo que quieren es que Ucrania no tenga capacidad de defensa. Claro, si Ucrania no tiene capacidad de defensa y paramos la guerra, pues Rusia volverá a la guerra de aquí a un par de años mínimo. Entonces creo que debería ser, ese es el enfoque correcto y espero, ¿no? Espero desde luego que vaya en ese sentido. Respecto al tiempo es que, insisto, esto es un tema a largo plazo. Yo, el otro día estaba hablando con un ucraniano
y él me estaba comentando un poco sobre la situación, de que mucha gente en Occidente no entendía ciertas cosas. Y yo, por ejemplo, le comparaba un poco la situación de Ucrania con el Imperio Romano, ¿no? Es decir, las limes, ¿no? Esas zonas que tenían que estar con legiones desplegadas allí. Y esa es la realidad que va a vivir Ucrania. Independientemente del acuerdo al que lleguen, hemos visto para lo que han valido los acuerdos anteriores, al final, si tú quieres que esa paz se mantenga, vas a tener que tener unas fuerzas militares considerables. Y, lógicamente, eso también va a moldear el país, como es lógico. Porque no vas a tener un país, vamos a llamarlo así, como puede ser Holanda. Es una cosa completamente diferente, ¿no? Así que creo que son muchos aspectos y bueno, veremos. Yo espero que Trump, desde luego, haga por lo menos esa postura de fuerza que yo creo que quiere ser visto como un líder fuerte, espero que la mantenga. Permíteme preguntarle, Álvaro, yo veo que entre los partidarios, si se quiere, más belicistas de que Estados Unidos continúe, y de hecho ya en estos últimos tiempos vimos incluso la autorización de la utilización de armas americanas en suelo ruso, que es casus belli. Yo creo que fue medido, una jugada muy riesgosa, pero medida estratégicamente, porque al fin y al cabo era una administración que salía y Putin tampoco iba a contestar por 2 semanas, digamos, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, esto es una victoria rusa y ahora Rusia va a estar incentivada a avanzar en otros países de Europa del Este. ¿Usted considera que esto es así? Porque por lo que me dice, yo, la verdad, y también por lo que uno sabe de cómo terminó deteriorada la economía rusa, no en el sentido que esperaban las sanciones, pero sí que perdieron mucha mano de obra joven, 300.000 profesionales se fueron del país, tantos muertos en el campo de batalla. O sea, yo creo que Trump va a buscar alinearse un poco más con Putin para incluso disminuir o mermar esa alianza entre Rusia y China, y yo no creo que Putin tenga intenciones de seguir agrediendo a otros países, pero bueno, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su opinión al respecto, que usted se especializa en este tema? Vamos a ver, claro, es el tema de China que comentas, que es interesante. Podría ser una estrategia a seguir, pero también creo que ahora mismo Rusia es tan dependiente de China que veo realmente complicado que pueda separarse, ¿no? Que pueda tomar un camino propio, porque ahora mismo lo llaman, ¿no? el oso dragón, el dragón es el que manda, ¿no? Sobre el oso. No, de hecho, hace poco, entrevistando a un disidente ruso, él me decía que Putin hablaba de que sus nietos hablaban chino, ¿no? Estaban estudiando chino, hablaban chino. Y que posiblemente, pues hace unos cuantos años, seguramente eran los hijos de los dirigentes chinos los que aprendían a hablar ruso. Es decir, es un cambio a tener en cuenta. Realmente, en Ucrania, por ejemplo, la victoria de Trump, sin embargo, no se ha visto de una manera tan apocalíptica como muchos pensaban, ¿no? Es decir, en los medios aquí en Europa, por ejemplo, pues estaban completamente desquiciados en algunos casos, ¿no? Diciendo que, bueno, poco más o menos Trump era el candidato de Putin, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Ucrania se ha visto de otra manera. ¿Por qué? Porque la primera administración de Trump hizo sanciones duras contra Rusia, fue la primera en enviar los famosos Javelin y, de hecho, fue más clara que lo que ha sido la administración Biden. Antes comentabas lo de los misiles. Es que Biden, aparte de prometer muchísimas cosas, muchos paquetes de ayuda que ni siquiera se han mandado ni el 10% de lo que han prometido, pero quedaba muy bien ante los medios de comunicación, ¿no? Biden no ha... Realmente, le parece, la política americana ha sido como te voy a dar lo justo en cada momento. ¿Sabes? El caso de la operación, por ejemplo, en Kursk, que ahora mismo para Putin es un quebradero de cabeza, porque claro, si se habla de territorios, claro, es que ahora hay territorio ruso en manos ucranianas. Sabes que los ucranianos hicieron todo lo posible para que los americanos conocieran lo mínimo de esta operación porque no se fiaban de ellos. Lo cual es un indicativo, ¿no? Si son tu principal aliado, es para darle una vuelta. Entonces, creo que realmente, a mí, por ejemplo, te digo, hablando también con gente en Ucrania, me decían que con Trump puede pasar cualquier cosa, pero que Trump a la vez no es un líder que se vaya a dejar manipular por nadie. Sin embargo, con Biden veían que era y bueno, creo que la imagen aparte, no solo, ya su imagen personal lo ha sido, ¿no? Ha sido una imagen de debilidad absoluta. La que ellos, cuando pues, se le iba en un momento dado, el hombre se desorientaba, todo este tipo de cosas del presidente de la mayor potencia del mundo, claro, realmente es triste, ¿no? Incluso era entre patético y triste, ¿no? Y, lógicamente, cuando tú ves eso, lo que estás dando es un mensaje de debilidad tremendo. Muchos decían, si Trump hubiera estado gobernando, igual Putin no se hubiera atrevido a hacer una invasión a gran escala como hizo en 2022. Entonces, bueno, ya te digo que creo que con Trump puede haber sorpresas. Creo que Trump también tiene que defenderse como un líder fuerte,
no puede... Creo que también, por un lado, hay un problema con esto. Decías lo de qué puede pasar después. Bueno, pero para mí el objetivo de Putin, desde luego, es hacerse con Ucrania. En su famoso discurso de los pueblos hermanos, al final... Establecer otro gobierno títere como fue el de Leonid Kuchma o el de Yanukovych, ¿verdad? Sí. Además, recordemos que cuando empieza la operación militar especial, que se las prometían muy felices, bueno, recordemos, había algunos analistas diciendo que esto debe durar 3 días, ¿no? Recordemos que a Yanukovych, que no sé exactamente en qué lugar estaba de Rusia, lo acercan a Bielorrusia, lo acercan a Minsk, y la famosa unidad de antidisturbios, de unidad de policía antidisturbios, que es destruida avanzando hacia Kiev por un problema de comunicaciones. Avanzan por donde deberían ir y los aniquilan, ¿no? Tú no mandas antidisturbios a un frente de guerra para evitar que los soldados se rebelen por los ranchos, sino que la idea realmente, y lo que pensaban muchos en la inteligencia rusa, es que iba a haber dentro del propio gobierno ucraniano, iba a haber una especie de golpe de Estado y que podrían volver a la situación anterior. Entonces, claro, el objetivo de Rusia no ha cambiado. Yo solo creo que está bastante claro que ese objetivo no ha variado. ¿Qué ocurre? Claro, que si ese objetivo cae, te decías, otros países. Moldavia, por ejemplo, cuando la guerra también va medianamente bien, están pensando que van a tomar Odessa y, bueno, esa campaña ha seguido, a Moldavia se le llega a acusar de ser un gobierno neonazi, lo cual nos recuerda a la misma dialéctica que se ha utilizado con Ucrania. Es decir, Moldavia estaría en la lista. También, por ejemplo, es muy llamativo que en la primera semana del conflicto, en la televisión rusa sacaran unos mapas de cómo invadir los países bálticos. Porque sabes que además la Duma rusa no ha reconocido la independencia de los países bálticos de la antigua Unión Soviética. Ellos consideran que esa independencia no fue hecha de la manera adecuada y por lo tanto, y además sabes que hay población, minorías rusas allí. Claro, el problema es que esto es como todo. Si tú al que tienes delante es fuerte, sabes que va a responder, pues posiblemente lo dejes todo esto en bravatas y en otro tipo de cosas. Pero si ves debilidad, la cosa cambia. Y claro, hemos tenido un momento de debilidad. Por eso yo espero de Trump la fuerza. Realmente además creo que es lo que pega con su carácter, ¿no? Realmente no veo a Trump una persona que vaya a quedarse detrás o que vaya a aparentar dejarse llevar por otro. Dígame, Álvaro, ¿qué considera que viene para Europa a partir de ahora? Porque se dice que Trump es un tanto duro con los aliados tradicionales de Estados Unidos, intenta ser persuasivo con posibles adversarios naturales, como fue el caso de Kim Jong-un, Corea del Norte, o el caso de Putin. Entonces, ¿qué le espera a Europa? ¿Considera que también viene una era donde Europa tendrá que hacerse cargo de su defensa, o por lo menos en mayor medida de lo que hace ahora? ¿Qué cree que veremos? Bueno, creo que vamos a ver un poco lo que ocurrió en el momento anterior, ¿no? Cuando se hablaba de que había que aumentar el gasto militar en la OTAN. Ya se está hablando de un 5%. Además, creo que Polonia ha sido el primero que ha dicho que ellos están dispuestos. Ellos ya están en el 4,8, 4,9, es decir, que lo tienen fácil. Pero, claro, Europa ha vivido muy cómoda defendiendo, pues eso, manteniendo su defensa en manos estadounidenses y dedicándose, pues en vez de tener unas políticas realistas, pues el wokismo, las políticas verdes. Claro, cuando hemos visto una guerra y cuando de pronto hay que producir munición, pues nos damos cuenta de que en una granja ecológica no se pueden sacar obuses y tenemos un problema muy grave, ¿no? Y ahora incluso oír a von der Leyen hablar de reindustrialización ha sido algo realmente llamativo. Creo que Europa tendrá que ponerse las pilas, creo que muchos gobiernos van a tener que cambiar sus políticas de defensa y van a tener que aumentar el gasto militar real. Creo que políticas como el wokismo, Trump ha hablado clarísimamente de ello, creo que van a ir en retroceso, además que son completamente dañinas. Yo siempre cito el ejemplo de la Fuerza Aérea Británica, la Royal Air Force, que llegó a quedarse sin pilotos de caza porque rechazaban a los pilotos blancos que querían alistarse, porque querían tener una fuerza aérea diversa, inclusiva y multirracial. Es demencial. Es completamente demencial que tu defensa no tengas pilotos para tus cazas por seguir políticas de inclusión. Pero es un ejemplo de hasta qué nivel de absurdo se ha llegado en Europa con todo esto. Entonces, bueno, creo que a Europa no le queda otra más que ponerse las pilas. Y creo que además hay una cuestión, y en eso tiene toda la razón Trump, es que tú tienes que cumplir. Si eres un aliado, tú tienes que cumplir tu parte. Si yo estoy poniendo esto, tú tienes que hacer lo mismo, ¿no? Así que creo que en ese sentido, a Europa no le queda otra más que cambiar para mejor. Aquí le tengo 2 preguntas en torno a la figura de Elon Musk, particularmente levitante en la nueva administración. La primera es, Musk, por más que ahora se proponga como el Soros de la derecha,
no deja de ser el hombre que desplegó en Bruselas, que es la capital mundial del lobby, donde el 30% de los habitantes son empleados de lobbies o empleados públicos, desplegó el lobby que logró que Europa prohíba a partir de 2035, la Unión Europea, mejor dicho, los automóviles tradicionales, que es la única forma de aumentar la demanda, o por lo menos en ese grado, de sus propios automóviles eléctricos, inmersos en polémicas sobre fallas de seguridad y bastante más. Entonces tenemos eso por un lado. Yo me pregunto si realmente con Musk en una posición tan privilegiada en el gobierno de Trump, y ahora que Trump parece estar de buenas migas con las Big Tech y con muchos de los impulsores de ese ecologismo radical, ¿usted cree que las cosas cambiarán en materia medioambiental? ¿Usted cree que Trump podrá volver a ser el Trump que salió del Acuerdo de París, o habrá como una moderación en ese sentido, siendo el ecologismo radical probablemente el mayor cepo al crecimiento económico que tiene Europa hoy? Claro, es que es una muy buena pregunta. Además, has hecho una comparación, es verdad, el Soros de la derecha, ¿no? Claro, a Elon Musk hay que agradecerle, desde luego, pues que haya permitido que en Twitter haya una libertad de expresión que no existía. Pero es cierto que si nos hemos preocupado a veces por lo que han hecho grandes personas como Soros en un campo, claro, una persona que tiene grandes empresas tiene sus intereses. Sus intereses no siempre tienen por qué estar en el mismo camino que unas ideas conservadoras o que unas ideas patrióticas o que unos intereses nacionales. Por lo tanto, ahí siempre hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Creo que el ecologismo radical ha sido un desastre para Europa, todas las agendas verdes, la situación, incluso la industria del automóvil, que es un desastre, que al final ha acabado, esto se la ha entregado a China. O sea, es una cosa terrorífica lo que hemos hecho en Europa, y es que no queda otra que cambiar. Realmente que puedan hacer algún tipo de truco, vamos a decirlo así, o de cambalache para hacer que no sea un cambio tan radical o que se mantengan ciertas políticas ecologistas, podría ser, pero lo veo complicado, porque realmente es que Europa no puede desarrollarse económicamente, pero de ninguna manera con esa situación. Entonces, el cambio es que es necesario. Básicamente porque estamos dependiendo del exterior continuamente y estamos viendo el peligro que tiene eso. Estamos viendo también incluso el peligro que hubo, por ejemplo, durante la época del COVID, cuando nos dimos cuenta que en Europa no podíamos fabricar absolutamente nada de nada. Y eso no puede ser. Y si Europa quiere pintar algo, que ahora hay muchos políticos europeos, yo me alegro de que estén tomando esa postura, algunos por miedo a Trump, pero empiezan a decir, oye, Europa tiene que tener sus capacidades, es que es lo necesario. Lo que era absurdo era el mundo Disney en el que algunos han vivido, un mundo Disney muy rentable para muchos políticos, hay que decirlo también, pero que evidentemente nos ha dejado a los pies de los caballos. En el caso español, España o hace una transformación radical, o es que esto es un desastre. O sea, es decir, es que esto al final tenemos un modelo completamente insalvable, que va a acabar quebrando de una manera o de otra, ¿no? Y lo que hace falta es que, bueno, y las políticas ecologistas, hace poco ahora cierran otra central nuclear, ¿vale? Muy bien, ¿y de dónde sale la energía? No va a salir de los molinos de viento, ¿no? Es decir, creo que no queda otra. Creo que esto es una cuestión al final, de necesidad. Y del mismo modo que ya estamos incluso empezando a ver medios como la BBC diciendo que no es lo mismo ser woke que ser de izquierdas, porque ahora de pronto se están empezando todos a echar hacia atrás, ¿no? Creo que muchos de los, como ha pasado en Europa, muchos de ellos cambiarán otra vez, le darán una vuelta a la tuerca y empezarán a echarse para atrás. Pero básicamente lo que te digo, creo que es una cuestión casi de mera supervivencia. Desgraciadamente estamos llegando a un punto en el que si queremos pintar algo en el mundo, hay que cambiar completamente, hay que cambiar el rumbo. Digamos que esta consigna de una conferencia que vi recientemente de Make Europe Great Again, ¿no? Como también llega la hora de revitalizar a Europa. Sí. Permítame un segundo, quiero agradecerle aquí a Jacqueline Paneso por su generoso aporte. Bienvenidos todos sus superchats. Voy a informar los resultados de 2 encuestas que lanzamos al público. El 57% considera que este segundo gobierno de Trump será peor que el primero, un 42% considera que será mejor, y luego tenemos bastante más pesimismo aún en si Trump traerá más paz al mundo. 72% cree que no, aunque lo intente, 27% que sí. Le voy a trasladar esta última pregunta a usted, don Álvaro. ¿Usted cree que el mundo en esta segunda administración de Trump será más tranquilo, menos tranquilo? ¿Habrá más conflictos militares o menos? ¿Más guerras proxy o menos? ¿Cómo lo estima? ¿Cómo cree que se dará tanto en Oriente Medio, ya hemos hablado de Europa, como en el resto del planeta? Claro,
Va a depender realmente de los primeros pasos que dé la administración Trump. Está claro. Un tema desde luego es Ucrania, luego está el tema de Oriente Medio. Vamos a ver qué ocurre también con Irán. Hemos visto lo que ha pasado en Siria, vamos a ver qué sale de Siria, que lo de Siria ha sido también algo realmente, ha sido una sorpresa, yo creo, aunque había algunas señales de debilidad del régimen de Bashar al-Assad, nadie esperaba que la catástrofe fuera como ha sido, ¿no? Esa caída de naipes, incluso lo que le ha ocurrido a Rusia allí. Realmente los primeros pasos, es muy importante también el tema de Irán, ver lo que ocurre con la situación entre Israel y Palestina. Hemos visto ahora el intercambio de los rehenes. Sabemos de todos modos que esto no ha acabado, es decir, esto es una nueva tregua, y también sabemos que si Hamás puede repetir un 7 de octubre, lo va a hacer. Eso creo que lo tenemos todos clarísimo. Pero es verdad que la situación en el Líbano con el golpe a Hezbollah y la situación lógicamente, ¿no? esta guerra proxy que hacía Irán con Israel, la cosa ha cambiado mucho. Creo que si Trump se muestra firme, creo que podría empezar por lo menos a frenar esta dinámica que estamos entrando de cada vez tenemos más conflictos, ¿no? Tenemos también otro posible conflicto que puede encender en cualquier momento, que es el de Azerbaiyán, que ahora reclama ya directamente, ya no es el Nagorno-Karabaj, lo que reclama es territorio armenio. Y el tema de Ucrania es fundamental. También ver en qué situación se queda Rusia, lógicamente, ¿no? Pero claro, es muy complicado. Es verdad que no es como la situación anterior, no basta con sentarse y darse un apretón de manos, es bastante más complicado. Hay muchas más cartas sobre la mesa, pero creo que si mantiene esa posición de fuerza, creo que por lo menos nuevos conflictos no creo que estallen. Es decir, otra cosa es ver cómo se solucionan estos. Pero esta dinámica en la que estamos entrando, en la que hemos entrado en la época final con Biden, en la que de pronto estamos viendo que cada vez en más sitios estaban estallando problemas, creo que eso, si Trump se muestra fuerte, si Trump no duda, creo que eso se va... También yo creo que todo el mundo está expectante realmente a ver lo que va a hacer. Es lo que te comentaba antes con Rusia, con Trump. En la televisión rusa, cuando Trump gana las elecciones, lo que se dedican a hacer es sacar fotos de Melania desnuda de hace un montón de años, ¿no? Y incluso a criticarle. Porque tienen en cierto modo miedo a que Trump pueda salirles por el sitio que no espera. No es lo que te digo, no es previsible, vamos a llamarlo así. Una persona como Kamala Harris hubiera sido completamente previsible. Pero creo que Trump no lo es. Entonces, creo que también eso es una baza a su favor. Pero si se muestra fuerte, yo creo que por lo menos la dinámica en la que estamos entrando en los últimos meses, espero que cambie. Creo que debería cambiar. Porque no creo que nadie quiera atreverse de momento a encender otro avispero. Muy interesante lo que nos comenta. Ahora la gran pregunta, el tema del que no hemos hablado todavía, es la eterna disputa con China. Tenemos un asunto militar, por supuesto, en relación a Taiwán y la tensión en Asia-Pacífico, donde tanto Trump como Biden, o sea, Trump en su primer gobierno como Biden, han aumentado dramáticamente la inversión militar e incluso el envío de tropas, la alianza con Australia. O sea, realmente el frente que más preocupa a Estados Unidos es el del que menos se habla, el de Asia-Pacífico. Está ese tema militar, por eso las altisonantes y permítame un poco bravuconas declaraciones de Trump sobre anexionar Canadá o comprar o anexionar a Groenlandia. Y es una batalla que en América Latina vemos de cerca, por ejemplo, lo que ha sido la disputa por una base china, un gran puerto que quería construirse en Tierra del Fuego, Argentina, y que se bloquea, con lobby de la administración Biden, se bloquea porque no podían permitirle a China tener eso, que era un enclave privilegiado, porque China analizaba que si Estados Unidos le cerraba el canal de Panamá, iban a necesitar una ruta que une el Pacífico con el Atlántico, y era esa. O lo vimos con el litio, donde la mayoría de las inversiones en el triángulo del litio de Bolivia, Chile y Argentina, que concentra el 60% de las reservas mundiales, estaban en manos de chinos, y tras distintas jugadas de ajedrez, Blinken consiguió que hoy esté en manos de norteamericanos y aliados, como mineras canadienses, surcoreanas, australianas, etc. Entonces yo me pregunto cómo será la batalla entre Estados Unidos y China en esta segunda administración de Trump, donde de hecho ya se ve a estos dos países más separados y enfrentados de lo que estaban en la primera administración de Trump, porque Biden al fin y al cabo siguió con esa política. Es una política de Estado. Sí, correcto, es una política de Estado. La verdad es que viene bastante de lejos ciertos, no sé si recordarás, a veces es curioso, ¿no? La película Infiltrados, que salió Leonardo DiCaprio, hay una escena en la que quieren comprar unos chips, ¿no? De unos misiles, y entonces dice
no sé si es del FBI o no sé qué, que dice, es que tendremos una guerra con China dentro de 20 años, entonces no queremos que tengan chips para nuestros misiles, ¿no? La verdad es que parece que clavaron los tiempos, ¿no? Bueno, a ver, está claro que la posibilidad de un conflicto, por ejemplo, el caso de Taiwán, yo creo que todo eso está también pendiente de lo que ocurra en el frente del este, lo que ocurra con Ucrania y esa situación. En función de cómo salga esa guerra, podemos pensar en algún tipo de intervención militar. En caso de que realmente China, que bueno, no para de hacer ejercicios y maniobras en la zona, pues diera ese paso. Es decir, si no hubiera la respuesta fuera dubitativa, pues tú puedes pensar una guerra rápida, lo que pensó realmente Putin con la operación militar especial. Yo hago esto, lo he tomado, he ganado, entonces como he ganado paso como con Crimea. Te vamos a sancionar, vale, a los 6 meses todo el mundo se olvida del asunto y Crimea es tuya, básicamente, ¿no? Que es lo que ocurrió, un golpe de mano. Claro, habría que ver si eso se consigue, pero realmente para que China tomara ese paso, que yo creo que China está siendo bastante más cautelosa, creo que tendría que haber una debilidad muy grande por parte de, o una situación en la que Estados Unidos no pudiera responder rápidamente a ese evento. Estás hablando también de Australia, Japón, por ejemplo, el cambio de Japón de pasar de su ejército defensivo ha cambiado completamente su doctrina militar, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial con tener un ejército que no sea una mera fuerza de defensa, ¿no? Un ejército que pueda servir para atacar. Creo que el paso, la guerra comercial, desde luego, va a volver. Creo que eso es, todos contamos con ello. Y lo otro, que esa guerra comercial pase a ser algo más, creo que va a depender de lo que suceda, sobre todo ahora mismo en el tema de Ucrania, con otros conflictos que puedan surgir y ver cómo Estados Unidos responde a eso. Y creo que por ahí va a estar la situación, porque no es en Asia, a diferencia, por ejemplo, del Oriente Medio, no tienes, no hay unos grupos que puedan hacer esa guerra por ti en baja intensidad o de otra manera. Ahí tiene que ser un enfrentamiento directo. Ahí no hay otra solución, ¿no? Entonces creo que eso va a depender de lo que pueda pasar en otros frentes de conflicto. Creo que al final todo está muy relacionado, ¿no? Porque lo estamos viendo todo, ¿no? Este eje del mal, como muchos llaman otra vez, ¿no? Volviendo un poco a discursos más antiguos, pero estamos viendo las políticas, pues cómo se coordinan Irán con Rusia, el caso de Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte puede ser quizá el factor de desestabilización. Curioso también ha sido ese acuerdo que ha hecho con Rusia, ¿no? Que incluso parece que, en cierto modo, parece que le ha rodeado un poco a China para hacerlo, porque sabemos que Corea del Norte en realidad es el niño bonito de, si no fuera por China, Corea del Norte no estaría ahí. Quizá pudiera ser ese el factor de desestabilización, que Kim Jong-un parece que no tiene ningún problema en hacer todo tipo de actos o de bravucanadas o de provocaciones, pero creo que todo va a ir bastante relacionado. Igual que en un momento dado puede ser importante también lo que suceda en Iberoamérica con el tema de Venezuela, ¿no? Creo que todo puede estar en un momento dado, todas las piezas están ahí, que depende de lo que pase en un lado del tablero, como un efecto dominó, ¿no? Pueden empezar a caer fichas o no. Pero ahora mismo creo que aparte de, lógicamente, un mayor enfrentamiento comercial y que la política estadounidense pues, se cierre más ante los chinos, como pasó en la primera administración, creo que de momento no creo que vaya a haber un cambio radical, ¿no? Sí hay una cuestión que me llama la atención también, que lo ha dicho también el otro día Donald Trump, creo que fue anoche en el discurso, acabar con lo woke en el ejército estadounidense, que también era un problema gravísimo. No solamente ya por sus vídeos de propaganda. Yo entrevisté a un mayor de la 101 Aerotransportada que había estado desde Afganistán y me decía que les daban cursos de sensibilidad y que en vez de llevarles a disparar, pues les estaban llevando a igualdad de género, feminismo, cosas muy útiles en el campo de batalla, ¿no? Como nos podemos imaginar. Pero usted vio, don Álvaro, lo que ocurrió en California, no sé si está al tanto, de que Newsom, el gobernador demócrata, redujo drásticamente el presupuesto del Departamento de Bomberos, pero dentro de ese presupuesto reducido empezó a asignar partidas ingentes, cuantiosas, a los cursos de igualdad de género. Y ahora se han producido, claro, y uno dice, es risible, pero se produjeron los peores incendios de la historia moderna de Estados Unidos. Tienen 100 y pico de miles de millones de dólares de pérdida. Estamos hablando de una tercera parte del Producto Bruto de Argentina, una décima parte del Producto Bruto de España, una barbaridad. Aseguradoras que no van a cubrir los daños, 54 personas muertas. Mata el wokismo. Claro, que por supuesto.
Por supuesto, el wokismo mata, está claro, sobre todo porque pone a los peores o a gente que no está bien capacitada en puestos clave. Y luego pues sucede lo que sucede, claro, es lógico. Y usted puso sobre la mesa un tema interesante que me gustaría que lo comente, que es Venezuela, porque uno observa y dice, está Rubio de secretario de Estado, ¿verdad? Sí. Y que es un halcón que incluso llevaba guardaespaldas y decía que temía que Diosdado Cabello lo mande a matar. Paul, por favor, si puedes buscar mi documental de Diosdado Cabello para recomendarlo, porque hablamos de eso. Pero por otro lado están los petroleros. Los petroleros que son patrocinadores, o sea, Rubio es un empleado de Trump, los petroleros son patrocinadores fundamentales, han sido socios de toda su construcción política, socios cruciales, y lo entiendo perfectamente, porque por otra parte están defendiendo el negocio del ecologismo que quiere acabar con él, o por lo menos hasta cierto punto, porque Biden también aumentó las exploraciones en Alaska y demás, pero que le genera costos adicionales. Entonces, ¿quién cree que prevalecerá? ¿La postura de los petroleros que tienen ganas de seguir comerciando con la dictadura de Maduro sin que los compliquen más? ¿O quizás la línea de Marco Rubio y de los votantes hispanos que apoyaron en gran medida a Trump en estas elecciones, como nunca lo habían hecho antes con los republicanos, que desean algún tipo de ayuda o de auxilio a los venezolanos frente a Maduro? Pues creo que de momento, y por la impresión que tengo, por lo que las noticias que he estado viendo, es que parece que este tema es, en cierto modo, vamos a llamarlo así, incómodo y como que está como relegado detrás de otros papeles. Me da la impresión de que, aunque se hagan declaraciones, de vez en cuando se digan, ha sido desde luego un gesto, ¿no?, que le coloquen a Rubio en esa posición, pero me da la impresión de que Estados Unidos ahora mismo no está muy por la labor de implicarse en este asunto. Creo que hay demasiados frentes abiertos. Creo que, evidentemente, quizá, bueno, estoy viendo aquí, veo aquí la imagen de los documentales, ¿no? Se esté buscando, y creo que también podría explicar la situación tan extraña que estamos viviendo. Que haya parte del ejército venezolano que en un momento dado diga, oye, Maduro es un inconveniente o el cártel de los soles es un inconveniente, vamos a quitarlo y vamos a llegar a acuerdos. Y parece que realmente, porque si no, la situación actual es un poco difícil de entender, porque parece que estamos en un bucle permanente. También tuvimos otro presidente electo que fue reconocido y hemos vuelto a lo mismo, ¿no? Creo que ahora mismo no me da la impresión de que esté sobre la agenda. Creo que se va a esperar y veremos lo que va sucediendo. También todo esto, insisto, depende de otros factores, porque lógicamente si los sostenes de Maduro, aparte de los sostenes internos en Iberoamérica, los apoyos exteriores, si esos apoyos exteriores también pierden fuerza, pues lógicamente eso también que puede cambiar la situación y puede hacer más fácil, ¿no?, poder llegar a tomar una intervención. El caso de Irán, el caso de Rusia y también el caso de China, por supuesto. Pero creo que ahora mismo no está, porque si no creo que ya habría habido más, la impresión que tengo, ¿no? Oye, que de pronto pasa algo mañana y en 2 días hay un cambio radical. Pero la impresión que me da es que es un asunto que no es un asunto principal, no es un asunto primordial. O el caso de Cuba también, ¿no? Ahora también ha habido la de Biden, que ha sacado a Cuba de país sponsor de terrorismo. Me da la impresión de que es algo que se quiere dejar como, bueno, cuando arreglemos otra serie de cosas hablamos de esto. Lo que pasa que, como estábamos hablando antes, todo está relacionado. Entonces, quién sabe, a veces esto es, quizá las mariposas baten las alas en un sitio y hay un terremoto en otro, ¿no? Pero vamos a ver, pero me da la impresión de que no tengo la impresión de que vaya a ser un asunto, desde luego, primordial por el momento. Así que creo que la situación puede que nos mantengamos en este bucle, no sé hasta qué momento también puedan aguantar los venezolanos o si el régimen dará otras medidas, pero bueno, lo hemos estado viendo. Da igual lo que haya pasado en las elecciones, Maduro se ha instalado ahí, tiene los apoyos que necesita para mantenerse y es suficiente. Y bueno, creo que aparte el negocio de la cocaína ahora mismo, creo que la exportación desde Venezuela es una auténtica barbaridad. No sé, es un 30% del mundo. O sea, es una cosa increíble. Son años donde creo que el ciudadano común está atestiguando la realpolitik más que nunca, ¿verdad? Sí, cuando decían aquello de que la historia se había acabado, ¿no? Que decía Fukuyama. Pues no. Evidentemente no. Y don Álvaro, le quería preguntar ahora ya concretamente sobre su país, que es España, la España de Pedro Sánchez, que a mí me sorprende, lo he hablado tantas veces con nuestra común amiga Inés Sainz,
A mí me asombra sobremanera la resiliencia del sujeto, que evidentemente no tiene ni un gramo de cultura como para decir que es un Maquiavelo, un Talleyrand, pero sí tiene toda la inteligencia práctica de sobrevivir a toda costa, de cómo fue eliminando uno a uno a los que podían hacerle sombra en la izquierda. Pablo Iglesias creó a Yolanda y la eliminó, utilizó a Errejón y lo eliminó, y el tipo permanece inmutable, pese al desastre de la Dana, pese al horror de la corrupción. ¿Se acuerda? Ya desde las fiestas de Tito Berni yo decía, ¿qué es esto, no? Sí, 40 diputados del Partido Feminista y Abolicionista en orgías con cocaína y prostitutas, mientras la sociedad entera estaba recluida en un encierro, en una prisión domiciliaria que ya ha sido confirmada como inconstitucional, y el tipo sigue ahí, es increíble. Ya está adquiriendo características, no sé si a lo de Felipe González o qué. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo influirá la victoria de Trump en él? ¿Será una presión adicional o no? ¿Qué verán los españoles a partir de ahora en este 2025? Sí, fíjate, decías lo de Felipe González, con este nivel de política que tenemos, aquí al final Felipe González va a ser Winston Churchill en comparación con lo que tenemos, ¿no? Porque es un desastre tras otro. Y es cierto, es un escándalo de corrupción enorme, pero a los 2 días salta otro mayor. Entonces, claro, no te da tiempo ni siquiera a haber asumido el anterior para encontrarte con el nuevo, ¿no? Y parece que vivimos en ese ciclo permanente. Respecto a la victoria de Trump, lógicamente, Pedro Sánchez está viendo que sus amigos se están yendo. Trudeau ha dimitido, o le han dimitido. Biden también se ha ido. En varios países, Scholz se va a ir. Es decir, la izquierda europea está llevándose un palazo tras otro, ¿no? Él ahora pretende, bueno, no sé si has visto los fastos que ha anunciado respecto al 50 aniversario de la muerte de Franco. Van a ser una obsesión, ¿no? Sí, Ya primero sacó la tumba, etcétera, que exacto. de todas formas, A ver, no es que uno tenga simpatía por la figura de Franco, pero es notable la manipulación, el maniqueísmo del sujeto que está llevando adelante una gestión nefasta en todos los ámbitos, y entonces busca el pasado remoto, porque ni siquiera es que está haciendo autopsia sobre Rajoy, nunca lo nombra a Rajoy, ¿no? No, está directamente yendo a los 70, 60, 50, 40, ¿no? Como un eco, una letanía ya. Así es, claro. Entonces van a anunciar han anunciado, perdón, un centenar de actos, 100 actos durante un año, lo cual es una locura, ¿no? Pero en ese evento, él sí estuvo hablando, de que quería presentarse ante la nueva situación, quería presentarse como una especie de baluarte frente al avance de la nueva oleada de la ultraderecha, ¿no? Entonces creo que va a intentar, lo que pasa es que lo veo complicado, porque lo mismo que en España, desgraciadamente, vemos que la corrupción no tiene el efecto que debería tener electoralmente en muchas cosas. Hay gente que te va a seguir votando porque te dice, bueno, que me roben los míos, que no me roben los otros. Esa mentalidad que desgraciadamente en España es muy común. En Europa eso no es así. En Europa hemos tenido políticos que han dimitido por tomarse un café con dinero que no era suyo, ¿no? Un café con leche. Entonces creo que lo va a tener bastante complicado a nivel internacional, pero sus últimos esfuerzos están siendo para intentar convertirse en un referente europeo. Ya se habló en muchos casos de que él quería de aquí salir a una posición en Europa. Lo veo complicado, realmente lo veo complicado. No sé cómo vamos a afrontar este año. Yo, sinceramente, estamos todos muy pendientes de lo que ocurra con la justicia, que en España está siendo la que realmente está haciendo frente a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está canibalizándolo absolutamente todo para mantener el control. En su partido, bueno, tiene un control absoluto, ¿no? Porque hace años uno decía, bueno, había gente incluso en el PSOE que pudiera decir, oye, esto es demasiado. No sé si has visto el último caso con su hermano también, con el Instituto de Artes Escénicas ficticio, que no sabe ni para qué funciona, que supuestamente dirige. O sea, es una vergüenza, ¿no? No tiene por dónde cogerlo. Y sin embargo, no pasa absolutamente nada. Entonces, creo que estamos muy pendientes de lo que ocurre también, sobre todo en el caso de su mujer. Todo esto al final le va a acabar salpicando y me da la impresión de que, desgraciadamente, va a ser el único camino para que Pedro Sánchez deje el poder. Porque políticamente, hasta ahora, gracias a las alianzas, gracias a que vende lo que sea necesario, pues está manteniendo. Luego también es verdad que, por otro lado, en la derecha hay unas luchas internas que tampoco ayudan, lógicamente, a poder llegar a poder hacer frente, ¿no?
con mayor parte de responsabilidad de unos de otros, por supuesto, pero eso está ahí y es un problema, ¿no? Entonces, la gran esperanza en ese sentido es la justicia. Si no, yo sinceramente, cuando alguien me pregunta del extranjero, oye, ¿qué va a pasar? Sinceramente, no, porque cada día es un paso más. Hay un momento dado que creo en aquella frase de Bismarck, ¿no? Que decía que los españoles son el pueblo más fuerte del mundo porque llevan siglos intentando destruirse y no lo han conseguido. Entonces, les parece que esto es eterno, ¿no? No va, que Sánchez siga ahí, ¿no? Y siga haciendo el daño que hace, pero lo veo, ya te digo, desde luego no tiene ningún tipo de escrúpulo y le da absolutamente igual todo. Él se vende, le saca su discurso, todo es hablar de la ultraderecha, de Franco y volver al pasado. Y por eso esa obsesión también, ¿no? Que de hecho está consiguiendo el efecto contrario. Lo que pasa es que es un efecto de polarizar a la sociedad que no tiene luego ningún efecto positivo a la hora de la verdad, ¿no? Lo que acabas convirtiendo es volver a recordar cosas que pasaron en nuestra historia y que deberían quedar atrás, ¿no? Pero es una estrategia que funciona. Es una estrategia que le ha funcionado sorprendentemente bien. Así es. Y ahora nos acaba de enviar Inés este último momento, que es algo que yo hablé con ella, porque yo le conté que el matrimonio de Pedro Sánchez con Begoña estuvo plagado de irregularidades. Yo hice un documental al respecto de la biografía de Pedro Sánchez, puesto que los casa Trinidad Jiménez. Y fue bastante extraño, ¿no? O sea, fue al registro civil, los casa Trinidad Jiménez, que era su mentora política, él y a Begoña, y ahora resulta que se confirma que ha mentido en el acta matrimonial, ha mentido en su fecha de nacimiento para el acta matrimonial, ¿no? O sea, la que faltaba, hasta eso. Es que sí. Yo creo que ya es una enfermedad, ¿eh? Aquella película de Jim Carrey, Mentiroso compulsivo, la tendría que haber interpretado Pedro Sánchez. Ya ha adquirido las características patológicas. Bueno, sí. Y en Europa en este momento está el socialista Fabiano Keir Starmer en Inglaterra, metiendo presos a los tuiteros. Está Macron, que es el otro equilibrista que están entre Sánchez y Macron, compitiendo por quién dura más. Y que también, ¿no?, ha enfrentado las protestas más virulentas de la historia reciente de Francia, por lo menos desde mayo del 78, y se ha mantenido sorprendentemente incólume, pese a que no para de perder elecciones, con movimientos pragmáticos y maquiavélicos parecidos a los de Sánchez, diría yo, y a Olaf Scholz, que ya se rindió. Ese fue Olaf el Breve, podríamos llamarlo, ¿no? Sí. Ya se rindió, ya convocó elecciones y ahora están... En Holanda ya ganó la derecha, la derecha dura, llamémosle, o la derecha soberanista, por lo menos así se presentan. ¿Qué será de ellos? Porque ahora los vimos coordinados el mismo día, Starmer, Sánchez y Macron disparando contra Elon Musk y temiendo la intervención de Musk, que por ejemplo está haciendo campaña activa, está financiando Alternativa por Alemania, que quizás vayan a saber de la sorpresa y se queden con el... Iba a decir con el Reichstag, ¿no? Pero no, se queden con el poder. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve esto? ¿Cree que puede que haya renazca la derecha? ¿Cree que habrá buenas noticias para Vox, para Marine Le Pen o no? No, yo creo que sí. Creo que además hay una cuestión que está funcionando en Europa, que es el caso de Italia. Es decir, Italia tiene un gobierno de los tres partidos o los tres bloques hacia la derecha. Bueno, el EPP es el Partido Popular Europeo. No está a veces muy claro en qué bloque está, pero bueno, tienes a los conservadores y reformistas, a ECR, y tienes a Patriots. Italia está funcionando. En Italia las perspectivas en las elecciones es que van a seguir gobernando y están derrotando a la izquierda cada vez más, incluso en sus propios feudos que les están comiendo el terreno. Tienes el caso de los países nórdicos, en los que también hay partidos de una derecha más blanda, por así decirlo, y tienes a partidos de una derecha soberanista que o bien directamente son parte del gobierno o bien lo apoyan para que ese gobierno se mantenga. Creo que el caso en Europa, creo que sitios, en Francia, por ejemplo, Macron está en caída libre. La situación política francesa al final, con aquella famosa jugada maestra que muchos decían, ha sido un desastre. Y al final la sociedad francesa está completamente polarizada. Realmente nos han llevado a esto. Antes te hablaba de lo de Sánchez en España. Están completamente llevando a la gente a los extremos, ¿no? Ellos son los que han polarizado la situación. Ahora se echan a llorar y le echan la culpa a otros, ¿no? Incluso a Putin muchas veces, cuando es ridículo. O sea, esto no lo ha creado él, nos lo han creado nuestros gobernantes. Y otra cosa, claro, que luego alguien lo aproveche. Pues claro, esas cosas pasan, ¿no? Pero es verdad que
que se ha hecho eso, y el caso de Alemania también es muy llamativo, ¿no? Y sobre todo el batacazo de los verdes. Los verdes, y de sus políticas a veces ya cada vez más demenciales, la última locura eran ya los refugiados climáticos, ya que querían meter a millones de personas. Perdón. Claro, es que es demencial, ¿no? Es que hace calor en el desierto, pues venga, que vengan todos aquí, ¿no? O sea, al final, todo ese tipo de cosas están haciendo que todo lo que estaba establecido se esté rompiendo. En Alemania, efectivamente, AfD, yo no creo que pueda llegar a ser primera fuerza política. También hay que tener en cuenta que de cara a unas elecciones se inflan los resultados, y esto en Alemania ha pasado muchísimo, con partidos más radicales. De pronto te decía, un 15% de los alemanes van a votar un partido neonazi, bla, 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 bla. Luego la realidad es que se acaba en el 6%. Pero el factor miedo hacía que cierta gente fuera a votar. Eso se hace continuamente. No creo que AfD vaya a tener unos resultados tan altos, pero sí, desde luego, de pasar a los socialistas, a los socialdemócratas. Y claro, la pelota está en el tejado en este caso de la CDU, ¿no? De la derecha popular. Que es el centro, la centroderecha de Merkel y de Ursula von der Leyen. Claro, lo que pasa es que ya ha empezado a cambiar en ciertas cosas. Ya ha empezado a hablar en contra de la inmigración. Es decir, ya empieza a haber gente que está diciendo, si seguimos jugando a esto, nuestro camino es el mismo que el de la izquierda, que el de los verdes, que al final vamos a acabar siendo derrotados. Entonces, creo que, insisto, hay sitios donde ya se está gobernando en común y no ha pasado nada. Es decir, yo recuerdo que cuando Meloni montó el gobierno, bueno, había titulares de prensa que ya te estabas imaginando la marcha sobre Roma de nuevo, ¿no? Y no sé, sacando a Mussolini de Predapio y llevándolo en peregrinación al Coliseo, cosas demenciales. No ha pasado nada de eso. Italia sigue funcionando como país y mejor o peor va haciendo sus políticas. Incluso Meloni ahora es una líder reconocidísima, cuando antes era el demonio. Yo tengo que decir que en España, incluso yo he llegado a oír discutirlo con periodistas de izquierdas, no es la candidata de Putin, yo creo que dices. ¿De qué estamos hablando, no? Es decir, definitivamente no es el caso de Meloni ni de Abascal. Claro que no, nunca lo fue, ni de su partido, ¿no? Pero me refiero que era toda la retahíla habitual, ¿no? De que el fascismo, todo. Y al final no ha servido de nada. Entonces creo que hay políticos, en el caso, por ejemplo, pues lo que te digo, dentro del Partido Popular Europeo, que se están empezando a dar cuenta que, oye, que igual nos hemos equivocado, y si desde luego quieren seguir en una posición, ser un partido importante, van a tener que empezar a girar más hacia la derecha. Ya hay partidos en el Partido Popular Europeo, conozco varios ejemplos que yo te puedo decir que no tendría ninguna diferencia con prácticamente opinar, si siento a uno de ese partido, en el caso de Eslovenia, por ejemplo, el partido de Janez Janša, que ha sido primer ministro varias veces, yo lo siento al lado de un político de Fratelli d'Italia, creo que van a estar de acuerdo en el 90%, 95% de las cosas. Es decir, no hay unas diferencias insalvables. Lo que pasa es que sí, hay una parte, por ejemplo, el caso de España, el caso de Macron es un caso también aparte, que realmente se está buscando ese camino, pero, insisto, si quiere sobrevivir políticamente, van a tener que empezar a cambiar cosas. Así que yo espero que eso haga, también algunos ya no lo espero ni por patriotismo, simplemente porque quieran seguir pintando algo en política o tener peso, eso haga que eso pueda cambiar. Las últimas elecciones europeas hubo un cambio, hemos visto que las cosas sin embargo, no han cambiado a nivel del Parlamento Europeo. Von der Leyen sigue manejándose apoyándose en las mismas mayorías, pero también creo que ya se oyen voces que empiezan a decir, bueno, esta política igual nos hemos equivocado, esto igual hay que frenarlo, esto igual hay que dejarlo para dentro de 50 años. Es decir, creo que va a haber cambios. Y además es que es elección tras elección. Vivimos una época, me hace muchísima gracia, ¿no? Cuando veas los medios europeos, que es de vértigo. O sea, cada elección nos estamos salvando de volver al fascismo. Es aterrador, ¿no? Dices tú, bueno, es que esto no lo puedes mantener. Lo de que viene el lobo, sabemos que funciona unas cuantas veces. Hay un momento dado que la gente ya está hasta las narices y están pasando cosas en Europa que están haciendo que la gente ya reaccione, y eso creo que es muy difícil. Es que no veo que tenga una forma de cambiarlo. Caso de Suecia también, un paradigma de la socialdemocracia, las políticas de integración. Claro, luego te enteras que es un país en el que tienes prácticamente un tiroteo a diario, explosiones de granadas, de bombas. Algo ha salido mal, ¿no? Entonces, claro, hay que darle la vuelta a la tortilla. Así que creo que sí va a haber cambios. Ahora va a haber una conferencia, te citabas lo del Mega, ¿no? En la que voy a estar ahí en Bruselas. Y bueno, creo que va a haber políticos de todos los partidos que están en la derecha, más a la derecha, pero creo que también va a haber políticos del Partido Popular Europeo, lo cual para mí es interesante porque al fin y al cabo la política es lograr convencer a la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
Y creo que la llegada de Trump también, todo esto va a influir muchísimo. Porque ya lo estamos viendo incluso en detalles, no sé si hace poco era el caso de Miss América, ¿no? O también fue con el caso de Miss Mundo, ¿no? Que ganó una danesa rubia. Posiblemente, si la situación de hace un par de años, alguien hubiera dicho, el juez que iba a votar dice, no, pero no voy a votar a la blanca porque me van a decir que si estoy votando por una blanca rubia soy no sé, soy miembro de Ku Klux Klan de Alabama, ¿no? Entonces, sí. Entonces, claro, está cambiando, o sea, estamos viendo eso. Incluso creo que esta mujer había sido Miss Alabama, hace 2 años Miss Alabama era una mujer con un sobrepeso considerable. Sin embargo, ahora pues ya vuelves un poco a lo que ha sido siempre un canon de belleza más o menos establecido, ¿no? Creo que eso, y sobre todo si el wokismo, como parece, lo tiran al retrete de la historia, que sería la mejor noticia que nos podría dar la nueva llegada de Trump. Creo que el cambio va a ser a mejor. Estoy bastante convencido de ello. Bueno, don Álvaro, le agradezco mucho su colaboración. Ha sido un gusto escucharlo. Hemos tocado varias aristas. Recomiendo que lo sigan en su cuenta de ex Twitter, Álvaro Peñas, @penas_Álvaro. Y bueno, pueden leerlo en Deliberatio, ¿verdad? Sí, en European Conservative, en Disidencia en español, y luego bueno, colaboro con algún medio italiano, esloveno. También publican en francés alguna vez, pero bien. Bueno, muchísimas gracias, don Álvaro. Nos veremos nuevamente. Gracias a ti, ha sido un placer y además ha sido muy, muy interesante. Hasta pronto. Hasta pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.